conferencia del día de hoy vamos a tratar el tema de la guía 3. Vamos a explicar un poquitico el tema de biología y explicar un poquitico los otros temas que aparecen en las otras guías, que son prácticamente las actividades finales. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan hacer un seguimiento conmigo. ¿Listo? ¿Me confirman si pueden mirar mi pantalla? Señor, Vale, perfecto. Entonces, esto que les comparto aquí, muchachos, es la guía número 3. Es la última guía que les vamos a enviar este año lectivo y este periodo. Entonces, aquí se encuentran las últimas actividades. Necesito que por favor le presten mucha atención y pues envíen las actividades en los tiempos, ojalá en los tiempos establecidos, pues para que no vamos a tener problemas después de que, no sé, quedó alguna actividad sin evaluar y la enviaron ustedes después de los tiempos. Entonces, para empezar, si ustedes pueden mirar en la parte de arriba, el primer párrafo siempre dice lo mismo, siempre dice la fecha antes en la que usted debe presentarlo y el correo electrónico el cual usted debe enviarlo. Listo, esta actividad se envía a este correo electrónico y por ahí es por donde lo reviso. Entonces, bueno, la primera actividad es básicamente la actividad evaluativa de educación ambiental. En esta actividad lo que ustedes tienen que hacer es una exposición, simplemente. Para esta exposición, si leemos aquí, dice, con base en las actividades desarrolladas respecto a los ecosistemas terrestres, desarrolla una maqueta en la cual presente las características abióticas, fauna y flora de un ecosistema. ¿Listo? Entonces, el ecosistema que debe representar dependerá del último número de su documento de identidad, tal y como se presenta a continuación. Listo, estos son los ecosistemas, ¿vale? Estos ecosistemas que aparecen aquí son los ecosistemas que van a aparecer en la exposición que usted va a hacer, pero usted solo va a escoger uno de los ecosistemas, ¿listo? ¿Qué ecosistema va a escoger? Dependerá del último número de su documento de identidad. ¿Saben cuál es su documento de identidad? señor, Listo. Usted va y le dice a la mamá o al papá o al acudiente, quien sea que esté con usted, que le muestre el documento de identidad, miran el último numerito y, por ejemplo, si el número de documento de identidad termina en un 4, ¿qué tema le tocaría a usted? sabana, Si el documento termina en un 9, ¿qué tema le tocaría? bosque, niebla. Efectivamente, listo, eso es, básicamente. Lo único que tiene que hacer es mirar y ahí ya sabe cuál es el tema que le tocó. El video tiene que durar entre 3 y 5 minutos, debe explicar las diferentes características del ecosistema y los principales efectos de la influencia del ser humano. Recuerden que vimos el tema en la guía 2, los efectos de la influencia del ser humano en los ecosistemas. Entonces, este trabajo usted lo puede hacer individual o en equipos de máximo 4 personas, si usted quiere hacerlo en equipo. Sin embargo, eso no significa que usted se va a ir a la casa de su compañero a hacer el trabajo. Si se proponen hacer un trabajo en equipo, tienen que coordinarse pues para que ustedes, cada quien grabe una partecita de la videoconferencia o perdón, de la exposición y lo juntan y con eso queda la exposición del tema. ¿Listo? Recuerden que es una maqueta la que tienen que desarrollar aquí, entonces no se les vaya a olvidar. Esa es la primera actividad. La segunda, esta es la evaluación final. Aquí lo dice para que por favor no se les vaya a olvidar. La evaluación final es que ustedes en un octavo de cartulina deben elaborar un mapa de Colombia y ubicar eh, las zonas en las que se encuentran los diferentes ecosistemas. Es decir, usted hace el mapa de Colombia completo, por ejemplo, vamos a buscar un mapa de Colombia por aquí. El mapa de Colombia. Usted dibuja su mapita de Colombia en el octavo de cartulina que tiene. ¿Listo? Usted dibuja su mapita de Colombia y eh, las diferentes partes, en las diferentes partes va a ir ubicando los ecosistemas que hay en ese sitio. ¿Listo? Por ejemplo, usted
eh, investiga que en esta zona de aquí abajo hay un ecosistema que es el bosque húmedo tropical, por ejemplo. Se reconoce que aquí hay bosque húmedo tropical. Entonces, usted decide que el color verde lo va a representar para el bosque húmedo tropical, pinta toda esta zona de verde y coloca aquí aparte que el color verde significa bosque húmedo tropical. ¿Listo? Eso lo va a hacer con todos los ecosistemas. Entonces usted ya tendrá que pintar diferentes colores en diferentes partes de Colombia. Donde haya desierto, usted pintará de un color y dirá que ese color es desierto. Donde haya sabana, usted pintará y dirá que ese color es la sabana. Donde haya bosque seco tropical, usted pintará y dirá, eso es el bosque seco tropical. Donde haya páramos, usted dirá, lo pintará de un color y dirá, en este sitio hay páramos. Donde haya bosques de niebla, usted pintará los bosques de niebla y coloca acá el color y dice, este color representa el bosque de niebla. ¿Sí me entienden este punto o no? Sí, señor. Es bastante simple, no es complicado. Y esto corresponderá a la evaluación final, que es el reconocimiento de los diferentes ecosistemas dentro de nuestro país, para que ustedes más o menos se hagan una idea qué tipo de ecosistema hay en cada lugar que corresponde a nuestro país. Bueno, es bastante simple, no es demasiado complicado. ¿Hasta el momento no hay dudas o sí hay dudas? Bueno, hasta el momento entonces no hay dudas, perfecto. Ese es el tema, esto es la guía de ambiental, básicamente son estas dos actividades. Esto corresponde a la actividad de saber hacer. No sé si se acuerdan que al principio del año hablábamos del saber hacer, saber ser y saber saber. Esto hace parte del saber. Este punto uno hace parte del saber hacer, corresponde al 40% de la nota de este periodo. Y este punto corresponde a la evaluación final, que corresponde al 20% de la evaluación de la nota de este periodo. Es decir, que entre estas dos actividades corresponden al 60% de la nota del periodo. Para que por favor lo tengan en cuenta y envíen esas actividades en los tiempos. Bueno, ahora entremos a biología. Nuevamente aquí aparece la fecha de entrega y el correo en donde tienen que enviarlo. El tema de biología de este periodo va a ser, bueno, de esta guía, va a ser el reino animal y el reino vegetal. Estos reinos sí ya los conocen ustedes, ¿cierto? Los tienen que conocer a fondo estos reinos. Porque son los reinos que uno pues, más fácilmente ve en la naturaleza, no hace sino mirar, no sé, en el parque, y ahí usted en el parque ya ve animales, ya ve planticas. Entonces, pues aquí aparece la información, aparecen algunas características del reino animal, por ejemplo, que los animales son animales eucariotas, que son pluricelulares, que son heterótrofos. ¿Se acuerdan ustedes lo que eran heterótrofos? Los animales que necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos debido a que tienen la Efectivamente, lo que está leyendo usted de aquí, eso es un heterótrofo. Aquel ser vivo que necesita comerse a otro ser vivo para poder desarrollarse. ¿Listo? No solamente los animales son heterótrofos, hay bacterias heterótrofas, hay hongos heterótrofos, hay arqueas heterótrofas. De hecho, incluso hay plantas que también son heterótrofas. Entonces, son aerobios, o sea que necesitan oxígeno para poder vivir, para poder respirar. La reproducción generalmente es sexual, pero también hay reproducción asexual. La forma de desarrollarse puede ser ovípara, vivípara, ovovivípara. ¿Se acuerdan de eso? De los ovíparos y de los vivíparos. Ovíparos son los que se desarrollan o nacen de huevos. Vivíparos son los que no nacen de huevos, sino que nacen directamente de la madre. ¿Ustedes qué son? ¿Ovíparos o vivíparos? ¿No saben? ¿Alguno de ustedes nace de huevos? Vivíparos, profe. Ah, ya. Ya iba a decir yo, porque si alguno de ustedes nació de un huevo, pues me parece curioso. Todos los mamíferos, bueno,
no todos, pero la gran mayoría de los mamíferos somos vivíparos. ¿Listo? Nacemos de desarrollo embrionario. Hay algunos mamíferos, perdón, que nacen a partir de huevos. Todos los reptiles, bueno, no todos tampoco, la gran mayoría de los reptiles, la gran mayoría de las aves nacen a partir de huevos. Creo que las aves sí, sí todas nacen a partir de huevos, al menos todas las conocidas, pero en los reptiles sí hay unos que no nacen directamente de huevos. Y ovovivíparos es cuando los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento, y en el momento del nacimiento se rompe el huevo dentro al interior del cuerpo de la madre y nace el hijito. Eso ocurre en algunos reptiles, eso ocurre también en algunos peces, por ejemplo, los tiburones nacen por ovoviviparismo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, eso pues son características de los mamíferos. Hay mamíferos que son simétricos de lado a lado, eso se llama simetría bilateral, y hay otros que son simétricos por todos los lados, que eso se llama simetría radial. Por ejemplo, si usted mira un tiburón de frente, ¿será que el lado derecho del tiburón es diferente al lado izquierdo del tiburón? No, Son similares, ¿cierto que sí? El lado derecho es igual, más o menos igual al lado izquierdo. Lo mismo usted, si se mira al espejo de la mitad de su cuerpo, el lado derecho, ¿será que es muy diferente al lado izquierdo? no. No. Pero hay algunos animales en los que sí existe una simetría diferente. Por ejemplo, una estrella de mar o un erizo de mar. Un erizo de mar, no importa usted por dónde lo parta, el erizo de mar, por donde sea que usted lo parta, siempre va a tener una simetría. ¿Listo? Lo mismo en el caso de las estrellas de mar. Y hay otros animales que no son simétricos por ningún lado. ¿Listo? Por ejemplo, mira, aquí hay una estrellita de mar. Por ejemplo, si yo cojo a esta arañita, para explicarle un poquitico lo de simetría bilateral y simetría radial, si yo cojo esta arañita y la parto por aquí, por la mitad, esta arañita, esta mitad es igual a esta unidad, ¿cierto que sí? Pero si yo la parto por aquí, por la mitad de esta forma, pues esta mitad de acá es diferente a esta mitad de acá, ¿cierto que sí o no? Sí, Son Sí, diferentes, ¿cierto? profe. Pero en cambio, con los que tienen simetría radial, si yo lo parto por aquí, esta mitad es igual de este lado y de este lado, ¿cierto? Pero si lo parto por aquí, también. Esta mitad es igual a la de esta otra mitad. Y si lo parto por aquí, también. Esta mitad es igual a esta otra mitad. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Eso es lo que significa simetría radial. Hay otros animales que no tienen ningún tipo de simetría, por ejemplo, los corales. Los corales son animales. Y usted los corales cuando los ve se da cuenta de que no hay simetría por ningún lado porque ellos crecen simplemente a lo largo. Entonces, esas son características de los animales y pues para que los tengan en cuenta. Hay dos tipos de animales. Unos animales son vertebrados, o sea, ¿qué son los vertebrados? ¿Alguien sabe? los que tienen huesos. Efectivamente, los animales que tienen hueso. ¿Quiénes tienen huesos? Pues los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Esos son los animales que tienen huesos. En la imagen de al lado, ustedes ya ven que aparecen ejemplos de los diferentes tipos de animales. O sea que a partir de ahora ustedes no van a decir que las serpientes no tienen huesos porque las serpientes son reptiles. ¿Listo? Ok, vamos a la siguiente, que son los animales invertebrados. ¿Qué serán los invertebrados? Los que no tienen huesos. Ajá. Y entre los invertebrados, pues tenemos estos ejemplos. Las esponjas de mar, las anémonas, las medusas, los corales, los caracoles, los pulpos, las estrellas de mar, los cien pies y mil pies. Todos estos tipos de animales, aquí aparecen los nombrecitos: poríferos, celentéreos, gusanos, equinodermos, moluscos y artrópodos. Estos son los nombres y estos son algunos ejemplos de esos tipos de animales. ¿Listo? Eso en cuanto al reino animal. ¿Dudas hasta el momento respecto al reino animal?
Bueno, no hay dudas, entonces vamos a la siguiente, que son el reino vegetal. ¿A qué corresponde el reino vegetal? A las plantas. A las plantas. Sí, en general corresponde a todas las plantas. Entonces, ojo que aquí hay que tener mucho cuidado porque algunas personas, pues de pronto entre ustedes podrían llegar a pensar que las algas también son plantas, pero las algas ya sabemos que no son plantas, ¿cierto? ¿Qué son las algas? ¿A qué reino pertenecen las algas? Al Al cromista. vegetal. Eso, muy bien, al cromista, que es el de las diferentes organismos que, pues, que tienen una estructura mucho más simple y ni siquiera tienen sistema vascular. Bueno, entonces, en el caso del reino vegetal, aquí miramos algunas características. Son pluricelulares, eso significa que están compuestos de muchas células. Son eucariontes, o sea que tienen células eucariotas, células que tienen núcleo verdadero. Son autótrofos. ¿Qué significa que sean autótrofos? ¿Qué significa que las plantas sean autótrofos? ¿No se acuerdan? Bueno, aquí dice, son capaces de producir su propio alimento a través de materia inorgánica. ¿Listo? Eso quiere decir que ellos mismos pueden hacer su propio alimento. Eso pasa con la gran mayoría de las plantas. Hay algunas plantas que no pueden hacerlo, que son las parásitas, pero en la gran mayoría de las plantas, ellas pueden crear su propio alimento. ¿Listo? Son aeróbicas, por lo que las plantas utilizan oxígeno para poder respirar. Las plantas también respiran. O sea, las plantas pueden hacer la fotosíntesis, pero además de la fotosíntesis, también respiran como los animales. Entonces tengan cuidado con eso para que no vayan a confundir respiración con fotosíntesis. Tienen movilidad reducida. Quiere decir que las plantas, usted no va a ver un arbolito que va a salir corriendo si lo van a talar, ¿cierto que no? Las plantas les toca quedarse en su sitio, pero ellas sí pueden expandirse. Es decir, lanzando sus semillas pueden hacer que crezcan otras plantas cerca de ella o incluso con las propias raíces pueden llegar a producir otras plantas alrededor o con los propios tallos pueden llegar a hacer que crezca una plantica cerca. ¿Listo? Entonces se pueden expandir en el espacio, pero no se pueden mover como tal. O sea, no se pueden mover en el sentido de que no pueden cambiar de sitio, porque ellas también se mueven. Bueno, ¿hasta el momento hay alguna duda respecto a las características de las plantas, de los vegetales? No, señor. Bueno, perfecto. Vamos entonces a la clasificación. En clasificación sí es un poquitico compleja, pero pues vamos a tratar de explicarla de la forma más sencilla posible. Al igual que los animales, están clasificados en peces, en vertebrados, invertebrados, en peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, poríferos, celentéreos y pues todas estas cositas. En el caso de las plantas, están clasificadas entre las plantas no vasculares y las plantas vasculares. Las no vasculares son aquellas que no tienen un sistema vascular muy desarrollado, muy complejo. Si ustedes se acuerdan del sistema vascular, nosotros hablábamos de xilema y del... ¿Qué otra cosa? ¿Sí se acuerdan? Floema. Efectivamente, xilema y floema. Eso es el sistema vascular. Pues hay algunas plantitas que no tienen un sistema vascular muy desarrollado. Entre esos nos encontramos este tipo de plantas. ¿Ustedes saben qué tipo de plantitas son estas? ¿Lo reconocen? ¿Lo han visto alguna vez? Las plantitas que crecen en los troncos de los árboles. Ajá, ¿cómo se llaman? ¿Sabes el nombre? No, profe. Estos son musgos. ¿Listo? Lo que es el musgo son plantas que no son vascularizadas, no tienen un buen sistema vascular, son muy, muy, muy simples, pero siguen siendo plantas porque tienen raíces, tienen tallitos, tienen hojitas y tienen una forma para reproducirse, que son
como especies de palitos, de arbolitos que lanzan las esporas desde acá arriba, ¿listo? Las esporas ya vienen a ser la forma como se reproducen. Entonces, aunque son plantitas muy simples, pues son plantitas, a diferencia de las algas, que las algas sí no tienen ni raíces ni nada de esta complejidad que tienen aquí las plantas. Entonces, esas son las no vasculares. Las vasculares son las que sí tienen un sistema vascular complejo, o sea que sí tienen floema y sí tienen xilema. En esto sí encontramos a todas las demás plantas, tanto a las hierbitas chiquiticas que tengan flores, hasta un árbol gigantesco que tenga flores. Bueno, entre las plantas vasculares nosotros tenemos a las gimnospermas y tenemos a las angiospermas. Las gimnospermas son aquellas plantas que no dan flores ni frutos carnosos o frutos con semillas que estén cubiertas pues por un... que estén recubiertas, semillas recubiertas. ¿Cuáles son los ejemplos de las gimnospermas? Los pinos, por ejemplo. Todos los pinos son gimnospermas. Ustedes ya ven que son árboles de gran tamaño, que son muy grandes, muy bonitos, pero pues ellos no tienen un recubrimiento de las semillas, por lo tanto se las determina gimnospermas. Y angiospermas corresponde a todas las plantas que tienen flores. ¿Listo? Todas, absolutamente todas las que tienen flores corresponden a las angiospermas. Cosas curiosas, las gimnospermas se reproducen, o sea, la reproducción sexual de las gimnospermas ocurre mediada por el viento. Es decir, cuando sopla el viento, soplan estos pinitos. ¿Ustedes han visto esos pinitos? Estas como piñitas que hay en los pinos. ¿O no las han visto? ¿No las han visto? ¿O sí las han visto? No, profe, yo no las he visto. Cuando tengan la oportunidad de pronto de mirar algún pino o de ir a un sitio donde haya pinos, busquen estas cositas. Estas como piñitas, que son como, no sé, como granaditas parecen. Esos son las partes reproductivas, las partes sexuales de la planta. Entonces, cuando el viento sopla, coge otras piñitas que son diferentes a estas, que son las masculinas, y se lleva todos los granitos de polen, se los lleva volando, se lleva las esporitas, y las esporitas llegan aquí, y ahí ocurre la reproducción sexual, y se producen las semillas, ¿vale? En el caso de las angiospermas, también ocurre eso, o sea, también hay plantas que se reproducen así, pero hay una enorme cantidad de plantas que se reproducen con ayuda de los insectos por medio de la polinización. Es decir, hay algunos insectos que viajan de flor en flor recogiendo polen, recogiendo néctar, van ahí de flor en flor, y mientras hacen eso, polinizan a las plantas y pues logran que se reproduzcan sexualmente. ¿Listo? Entonces esas son las angiospermas. Hay otras que son las pteridofitas. Las pteridofitas son todos los helechitos que hay en la naturaleza son pteridofitos. No tienen flores, no tienen estas piñitas que tienen los pinos, las gimnospermas, pero no sé si ustedes han visto en los helechos que a veces en la parte de abajo de las hojas les crecen como unas bolitas con muchas pepitas. ¿Las han visto? ¿No lo han visto? No, profe. También hay que salir a mirar helechos, muchachos. Los helechos se reproducen por unas esporas que tienen en la parte de abajo de las hojitas. Esas esporas están en unas bolitas que se llaman soros. Y pues esos son los gametos sexuales de los helechos. Entonces, los helechos son pteridofitos. Y ya, eso es la clasificación de las plantas. Bueno, es un poco compleja, de pronto son nombres nuevos que ustedes no conocían, pero pues son muy sencillas en realidad, muy, muy, muy sencillos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Bueno, si no hay dudas, si no hay inquietudes, continuamos entonces con la actividad de biología. La actividad es bastante sencilla. La primera es que medio pliego de cartulina o de papel periódico blanco, papel periódico es ese papel que
que a veces uno puede conseguir en las tiendas, creo que cuesta como 500 pesos el pliego, no estoy seguro, hace mucho que no compro papel periódico. Tiene que realizar un collage donde incluya representantes de cada uno de los 7 reinos, ojo, de los 7 reinos que vimos este periodo, o sea, bacteria, arquea, cromista, protozoa, fungi, animal y vegetal. O sea, va a ser un collage a gran escala. Puede incluir fotos, puede incluir imágenes de internet, puede incluir dibujos. Si usted quiere hacer un dibujo en un papelito y lo pega después en el collage. Y debe realizar una exposición de su collage donde explique las características y representantes de cada uno de los reinos. Entonces usted va a colocar su collage de fondo y usted va a explicar cuáles son las características de cada reino y explicar de pronto, mencionar algunos de los representantes de cada reino. ¿Listo? Eso es saber hacer. Esta actividad vale el 40% de la nota del periodo, este punto 1. Y el punto 2 es la evaluación final. La evaluación final es que usted haga un trabajo escrito en el cual mencione las características de cada uno de los 7 reinos y adjunte fotos propias donde incluya ejemplos de cada reino. Usted va a hacer un trabajo escrito en donde va a incluir toda la información que haya encontrado respecto a los 7 reinos de la naturaleza, va a incluir imágenes y fotos en su trabajo escrito o dibujos, si lo va a hacer a mano, y ya, esa va a ser su evaluación final. ¿Listo? La nota del quiz 2 la voy a tomar yo conceptual, teniendo en cuenta cómo me envíen ustedes estas actividades. Si ustedes me envían estas actividades de la mejor manera posible, mi nota conceptual para el quiz 2 va a ser muy alta. Si no me envían ninguna de las dos actividades, la nota va a ser baja, va a estar perdido. Y si me envían solamente una de las dos, pues tendrá una nota irregular también. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, no hay dudas, entonces eso fue biología. Y finalmente vamos a físico-química, que es básicamente solamente la actividad, porque ya vimos el tema. La actividad corresponde a hacer un circuito eléctrico. Usted tiene que hacer su propio circuito eléctrico con material que encuentre en casa y debe pegarlo sobre un octavo de cartón o de cartulina o lo que usted considere. Preferiría que sea cartón reciclado, el de las cajas. Y pues con ese cartoncito usted ahí encima va a pegar el circuito eléctrico que va a desarrollar, ojalá con acompañamiento de sus acudientes. Y debe realizar una exposición de su circuito en un video de 3 a 5 minutos en el cual explique cómo es el funcionamiento de su circuito eléctrico y cuáles son las partes de ese circuito eléctrico. Las partes de los circuitos eléctricos aparecen en la guía 1. En la guía 1 aparecen todas las partes de un circuito eléctrico. Ustedes tienen que consultarlo ahí. Ahí va a aparecer toda la información. Listo, eso es la actividad 1. Este corresponde al saber hacer. Esto vale el 60% de la nota del periodo. Y esta es la evaluación final, que corresponde a el 20%. La evaluación final es que realice un trabajo escrito donde explique qué son los circuitos eléctricos, qué materiales utilizó para hacer su circuito eléctrico, qué método utilizó para realizarlo, qué resultados obtuvo, qué elementos conducen o aíslan la electricidad en su circuito eléctrico y qué conclusiones tiene usted después de haber realizado este trabajo de electricidad. Es decir, si usted saca alguna conclusión respecto a la importancia de reconocer lo que son los circuitos eléctricos o de reconocer la utilidad que tiene la electricidad para los seres humanos. ¿Listo? Esa es la actividad, eso es la actividad físico-química. ¿Qué tal? ¿Complicado? ¿Sencillo? No, profe. Pues esto les va a llevar un poquitico más de tiempo, esta parte de la actividad. Profesor, Cuéntame, ¿qué pasó? ¿el circuito eléctrico puede ser de un bombillo? Puede incluir un bombillo, puede incluirlo, pero recuerde que un circuito eléctrico tiene muchas más partes. Todo aparece en la guía 1. En la guía 1 le habla de que existen interruptores, por ejemplo. Usted puede incluir motores. Ya. Claro, usted puede incluir motorcitos si quiere,
puede incluir otras cositas. Usted decide qué le mete a su circuito eléctrico. Entre más complejo y más trabajado sea su circuito, mucho mejor, porque me dará a entender que usted comprende muy bien cómo funciona. Puede hacer un circuito eléctrico en serie, puede hacerlo en paralelo, como usted decida. ¿Listo? Listo, profesor. Sí, señor. Hágale. Vale, perfecto. Entonces, eso es. Por supuesto, en el trabajo escrito tiene que incluir dibujos del circuito que usted desarrolló, tiene que incluir de pronto si usted quiere tomar el paso a paso de cómo lo hizo, tomar fotografías del paso a paso, como usted quiera. Usted decide cómo lo lleva a cabo. Pero entre más información tenga, pues es mucho más interesante para mí. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido? Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, muchas gracias a ustedes, chicos, por estar aquí, por haber ingresado a la videoconferencia el día de hoy. Voy a subir este video a YouTube y se los voy a compartir el enlace con su director de grupo. ¿Listo?